Tenemos el placer de presentar a nuestro próximo invitado, como adelantó Michelle recién, el general José Miguel Soto Jiménez, presidente del partido Quinta República, amigo de Síntesis y de la gente que podemos decir que son un libro. Qué bueno tenerlo aquí. Bueno, el placer es mío, una gran satisfacción. Defiero siempre la invitación de este espacio con mucho gusto, por eso que decimos de la amistad. Pero además, debo resaltar que estamos casi de aniversario, sí, y yo fui uno de los primeros invitados. Sí, usted me puso a pensar ahora, Síntesis cumple el 20, un año en la parte matutina. Y creo que el general fue el primer invitado. Sí. Imagínate qué coincidencia. Bueno, pero entonces, como yo no creo en las coincidencias, sino no en las casualidades, sino en las causalidades. Sí. Yo creo que, fíjate que esos son procesos que se dan, pero no por casualidad, sino por causalidad, en víspera de este proceso electoral. Un saludo muy dominicanista para toda la teleaudiencia de este espacio. Bien, yo espero que usted pueda regresar en el año 2, 3, el 4, claro, el 6, si Juan Ramón Gómez Díaz lo permite, ¿verdad? Como dice el pueblo, y que yo lo vea, ¿verdad? Claro que es así. Bienvenido, general. Gracias. ¿Por qué no iniciamos hablando de esto que conversábamos en la pausa, de las encuestas? ¿Cómo es, cada quien tiene su percepción de las encuestas, su opinión de las mismas, que si las encuestas todas están compradas, que si todas ahora tienen que generar un resultado ya más verídico? Otros hablan de que todavía lo que hay es realmente que la oposición no acaba de repuntar y que al polarizarse todo en torno al candidato que ya se fue a la calle y todos los partidos y el plan electoral. Hablen un poco de lo que usted cree que está pasando en la República Dominicana. Mira, eso es un cuento viejo, vamos a llamarle así, porque siempre se repite en cada proceso. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que a medida que nos aproximamos a la fecha crítica, como nos dicen los militares, al día D, son menos manejables ciertos aspectos que se hacen con tiempo realmente. Pero hay que tomar en cuenta una cosa. Yo soy lo que creo. ¿Usted cree en encuestas o no cree en encuestas? Yo creo en encuestas. Y sobre todo, sin hacer discriminaciones, porque las casas encuestadoras realmente reconocidas, viven precisamente del prestigio de sus cómo acertan, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, con eso no se puede jugar. ¿Cómo yo veo el proceso? Yo lo veo de una manera clara. Si tomamos la mayoría de las encuestas. La mayoría de las encuestas dicen, o sea que ahora hay una nueva dialéctica con el asunto de las encuestas que dice, no, esas son las encuestas de trabajo, las que no se publican. No. Cuando una encuesta publica un resultado, ¿verdad?, que es una fotografía del momento, también se marca algo muy conocido en estadística, que son las tendencias. Claro. ¿Cuáles son las tendencias hasta ahora? Las tendencias son claras. El candidato Danilo Medina, el presidente de la República, está en ascenso, si nos llevamos de esas encuestas. Y entonces, la oposición, el candidato de la oposición, va en caída libre. En caída libre, y se pueden ver las estaciones. ¿Hasta dónde llegará ese límite? Faltan, creo que, 27 días. Yo digo que 26, porque recuerden que 24 horas antes no se puede hacer campaña política. Yo creo que esa es la realidad. Y debo agregar, con la objetividad que me caracteriza, ustedes saben que yo tengo preocupaciones o inclinaciones por la historia. Sí. Y debo decirles entonces que todo parece indicar que esto va a ser el mayor, en términos porcentuales, el mayor triunfo electoral de la historia de la República Dominicana. Si tomamos como referencia que Juan Bosch, el porcentaje de Juan Bosch, que fue un 62%. En el año 62. En el año 62. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y yo creo que la estrategia, ustedes saben que yo sé un poco de eso, claro, sobre todo de estrategia militar, que se puede traspolar fácilmente, claro, al otro campo. Yo creo que la estrategia del PLD es precisamente eso, como nosotros llamamos, la intención es esa. Y va a ser un triunfo descomunal, ¿verdad? Aunque esa palabra parece propia de la literatura o de la poesía, pero va a ser un triunfo descomunal lo que está pasando. Y yo se lo digo porque yo estoy visitando
en campaña, nosotros estamos en campaña abierta. Hay mucha gente que descalifica, por ejemplo, las caravanas, dice, no, pero eso no. No, yo veo más allá. Como estoy ahí, yo veo cómo se recibe esa estructura de la que hablaron ahorita, cómo se recibe eso en las comunidades. Y no solamente, porque también eso puede ser preparado, no, cómo se recibe el entusiasmo. Claro, se percibe. Los grupos de edad de esa recepción y sobre todo cómo se recibe en esa baja pequeña burguesía, pobre, muy pobre, que es la base de sustentación social tanto del PRD como del PLD. Es la misma base de sustentación social. Y entonces vamos a hacer un ejercicio de memoria, ¿verdad? Yo creo que Michelle no alcanza a esa memoria, pero con lo único que yo puedo comparar, ese entusiasmo, como dice el pueblo, ese hervedero que ocurre cuando llega la caravana, con lo único que se puede comparar es con la memoria que yo tengo del 78 y el PRD. Sí. Es con lo único que se puede comparar. Antonio Guzmán. Fíjate, cuando yo hablo de que no puede ser preparado, estoy hablando de los ancianos, de los jóvenes, de los comerciantes, de los chiriperos, sacando cualquier trapo que sea morado o blanco, sí, ¿verdad? A ver, hasta prendas íntimas, ahí, toallas y demás. Eso te da una medida de la crónica de una muerte anunciada. Y solamente se le puede ocasionar, aparte de lo provechoso de la obra de gobierno del presidente Medina, de cuando los pueblos toman una decisión, como decía don Tomás Bobadilla en la Primera República, no hay fuerza de la tierra que pueda impedirse. Pero mire, general, hablando como usted es una persona muy objetiva y participa en esas caravanas, sí, y el Quinta República es un partido, sí, sí, que está apoyando, sí, al PRD en esta coalición. Sí. ¿Cómo cuando usted ve a esa gente con esas prendas, como usted dice, que sacan y esto, cómo se mide, cómo usted puede medir, cómo dicen sus propias encuestas a lo interno del colocamiento del PRD como partido, que tendrá que definirse bien claro en la boleta número 1, que tendrá eso, lógicamente, un objetivo particular para el PRD en sus beneficios hacia futuro? Bueno, yo te voy a decir algo. Quizá lo que te voy a decir taxativo porque no tengo elementos más allá, ¿verdad?, del trabajo de ustedes, los comunicadores, y de la presencia mía en esos actos de juramentación. Lo más importante es que es el único partido que está creciendo. En esta situación está creciendo. ¿Por qué está creciendo? Porque 2 o 3 veces a la semana se producen esas juramentaciones. El que me antecedió aquí en el espacio habló de eso, ¿verdad? De esos, sí, pero fíjese que hasta él dice 5 para allá, ¿verdad? Sí, sí. Y 10 para allá. Eso es lo que está pasando realmente. Hay un retorno masivo de los PRDistas a su casa por muchas razones, ¿verdad? Pero precisamente ese proceso se ha acelerado después de la designación o de la elección de los candidatos, sí, sí, ¿verdad? Y entonces se está expresando además ante la expectativa. Y entonces los PRDistas están volviendo a su casa. Todos los miércoles hay juramentaciones. Hay juramentaciones, pero hay que ver el carácter de esas. El nivel. El nivel y el carácter de esas juramentaciones. Son masivas. Y de todas partes del país y de todos los niveles. Pues no simplemente son altos dirigentes, ¿no? Los dirigentes medios, los dirigentes básicos. Y esa gente se está integrando inmediatamente. Esos compañeros se están integrando inmediatamente. Sí, porque además le es fácil. Claro, claro. Porque estaban ahí. Claro, nacieron claro. Y ahí. eso también lo ve usted. Lo ve usted en las diferentes regiones del país, cómo se está integrando. Y no solamente en las caravanas donde va el presidente, sino que el ingeniero Miguel Vargas se está moviendo también para enaltecer la militancia PRDista. Mira, yo ayer estuve en el este. Fui a dar una conferencia a un grupo de intelectuales, entiéndase, poetas, escritores y artistas también, sobre cómo votar blanco arriba y a la izquierda en las próximas elecciones. Bueno, yo vi, como ustedes saben, hay que pasar por San Pedro o por los alrededores de San Pedro. Bueno, en todo el este yo vi una cosa muy interesante, que mientras el presidente
estaba en la línea noroeste y Miguel Vargas estaba en el Santo Domingo Oeste, había un hervedero ahí de los candidatos, parte de la dinámica de la campaña de los candidatos. Y otra cosa a observar también, que he visto en todas las caravanas, pero he visto también, lo he visto fuera de las caravanas, cómo se han integrado los PLDistas, como si hubiera un plan maestro, cómo se han integrado los PRDistas a trabajar en las comunidades y en las candidaturas por los candidatos de la alianza. Es un fenómeno que habrá que estudiar, como dijo Michel, el día después con los impuestos, el día después de las elecciones. Claro. Hay que analizarlo, porque lo que ha pasado, poca gente lo ha analizado, lo que ha pasado con el acuerdo, poca gente lo ha analizado. Tú sabes que aquí los teóricos, eso es un insulto grave, el que te dicen teórico y no pelee en la República Dominicana, ¿verdad? Pero la teoría es muy importante. Sí, entonces, si acompaña un poquito de práctica. Son dos partidos, pero claro, no, equilibrada con la práctica. Son dos partidos que salieron del mismo punto. No solamente eso, tuvieron el mismo origen, sí. Pero yo quiero hacer hincapié en esto, tienen la misma base de sustentación social, que es la baja pequeña burguesía, pobre, muy pobre. Y cuando eso se une, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, entonces habrá que decir que a Dios que reparta suerte. General, se me han mezclado los próximos dos temas, pero vamos a iniciar. Miguel Vargas dice que el pacto no es solo político, no es solo electoral. ¿A qué se refiere? Hablen un poquito más del pacto. Bueno, el pacto tiene varios aspectos. El primero y más importante que yo le veo, cosa típica en la República Dominicana, más allá de los famosos planes de gobierno que son iguales y casi nunca se cumplen. Te voy a decir que el pacto es programático. Yo quiero observarte una fecha, un detalle, en que la gente no tiene que reparar necesariamente. Cuando se anuncia el pacto, ¿verdad? Se duró 2 o 3 meses para armar el pacto. Y eso de que armar el pacto estuvo basado, y yo estuve involucrado en la periferia del asunto. Estamos hablando de esa parte programática. El pacto tiene un contenido programático, donde coinciden las aspiraciones y las posiciones del gobierno con las aspiraciones del Partido Revolucionario Dominicano. Y fue un proceso sumamente interesante. Y eso, en ese programa están las cosas fundamentales que están sobre la mesa, los problemas. Y sobre todo un detalle interesante. Hay que atender las observaciones del presidente en la Cámara Americana de Comercio. Cuando él habló de un tema interesante, la diferencia entre un candidato, que ustedes lo dijeron ahorita y lo discutieron, un candidato, sobre todo sin posibilidades de ganar, puede prometer de todo. Ese es el viejo uso de la demagogia con fines electoreros. Pero el presidente de la República no puede hacer eso. No puede hacer eso. Y de eso habló el presidente, ¿verdad? Entonces, ese contenido programático no es de lo que se ha hecho. El contenido programático es de lo que falta por hacer o está en curso. O se han creado las bases para ello. Y entonces, eso es una parte importante del pacto. No se está ofreciendo algo, sino eso es lo que hay. No, ese programa, ¿verdad?, es lo que hay que alcanzar en esa gestión y lo que justifica por demás la reelección. Sí. Inclusive en el pensamiento de Peña Gómez, quiero decirlo. Peña Gómez era antirreeleccionista a rajatabla, ¿verdad? Claro. Pero hay que leer a Peña Gómez. Peña Gómez dice que la reelección solo se justifica en aquellos aspectos que demanda el interés nacional. Y yo le pregunto a ustedes, la revolución educativa no demanda, no es acreedor del interés nacional. Y la obra de gobierno en sentido general. Y entonces, esa es una parte del pacto. La otra parte del pacto tiene que ver con otro pensamiento del doctor Peña Gómez, que es el gobierno compartido de unidad nacional. Fíjate que en nuestras democracias, y sobre todo en la nuestra, hay un detalle interesante que se ha roto con el pacto. El que pierde lo pierde todo. Y el que gana, lo gana todo. Es la primera vez, entonces, que hay una integración en ese gobierno compartido en cuanto a la participación del gobierno. Y está claramente establecido, ¿verdad?,
de cómo va a funcionar eso en términos porcentuales de acuerdo al desempeño electoral del Partido Revolucionario Dominicano. Y ahí detenernos para ver un asunto. Todo lo que se ha dicho, a partir de que nació el pacto, todo lo que la oposición ha dicho que iba a pasar, no pasó. Sí, eso sí. No pasó, todo lo contrario. Y por eso hice hace un momentico alusión a esa integración en el trabajo. Y están motivados, mire, los PRDistas están motivados. Es más, a mí me asombra por esas viejas querencias y además diferencias de cómo esa integración está funcionando y lo más importante, de manera armónica, en el trabajo. General, mire una cosa. Sí. Marcela, cuando lo estaba presentando, dijo que usted es un libro, porque usted tiene mucha información, usted es una persona muy preparada y sabe mucho de estrategia. Y yo digo que usted es un libro, además creo que le dijo abierto, porque usted está dando conferencias, eso es multiplicando la sabiduría para que la gente pueda aprender. Le voy a hacer un comentario para que usted nos analice esta situación, que tiene que ver con un entorno internacional. Cuando usted habla y analiza de que el presidente de la República va a ganar con un porcentaje grandísimo, que puede ser sobre lo que sacó Juan Bosch, eso tiene un significado importante porque eso solidariza, o sea, legaliza mucho más el triunfo. Sí. Y no hay cuestionamiento, porque todavía... Legitimiza. Porque todavía Hipólito Mejía no ha declarado que Danilo Medina es el presidente. Él nunca lo aceptó, porque ganó un 51%. Me voy un poquito hacia afuera. Sí. Dilma Rousseff. Y para que entremos con ese tema, porque siempre son conexos. Ganó las elecciones en una segunda vuelta. Y ahora tiene un problema. Ayer lo vimos, que el Congreso, la Cámara de Diputados declaró un juicio político y ya va para el Senado. Cuando uno tiene una participación mayoritaria en unas elecciones, hay garantía de que el pueblo está a favor de. Pero además, mayoría congresional, que no siempre es buena en la democracia, pero si el pueblo votó, pues votó. El PLD dice, voten todo PLD. Queremos que nuestros candidatos estén en el Congreso. Usted como analista democrático entiende que eso que pasa con Dilma Rousseff es un peligro para cualquier nación en el sentido de que hay que tener asegurada el Congreso para evitar un juicio político o un referendo de la mayoría del pueblo para poder garantizar un ejercicio democrático del presidente de la República. ¿De qué región del país tú eres? Bueno, yo nací aquí, pero soy de Villa Altagracia y el norte. Yo te iba a hacer referencia de que tú tienes algo de clarividente, de brujo. Porque ese bueno, mis apellidos son del sur. Sí. Terrero y Alcántara son del sur. Bueno, pero por eso, yo ayer estaba haciendo una reflexión a propósito de la charla que di. Tú sabes que Mao Zedong decía que el poder nace de la boca del fusil. Sí. El poder nace ahora, en nuestras democracias, de la boca de las urnas. Debe ser correspondiente. El resultado electoral debe ser correspondiente con la cuota de poder, ¿verdad? En este caso del gobierno elegido. No siempre ocurre así. Y la reflexión que yo estaba diciendo, no ver eso como un peligro. Eso es un referente, ¿verdad? Eso quiere decir cómo se puede degradar la voluntad popular en el caso que estoy hablando de la elección, sí. Aunque no es lo mismo, porque tú lo dijiste, Dilma Rousseff es producto de una segunda vuelta. Así es. Que aquí no hay posibilidad, de ninguna encuesta dice que habrá segunda vuelta. Y cuando la oposición habla de segunda vuelta, solamente me recuerdo, Michelle tampoco tiene edad para eso, me recuerdo del bolero aquel que decía, entonces yo me daré la media vuelta y me iré con el sol cuando caiga la tarde, en alusión al 15 de mayo a las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, la reflexión es otra, no de amenaza. ¿Tú sabes cuál es la reflexión? De que en ese país, hermano país, sin hacer ningún tipo de injerencia, que la quieren hacer con nosotros, por cierto, hay que señalar que ahí no ha pasado un hecatombe. ¿Tú sabes por qué? Porque el presidente Lula, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que es como se miden ahora los gobiernos, sacó 40 millones de brasileños de la pobreza. Ese es el sustento. Exactamente. Es más, él hasta se regodea en eso.
¿verdad? Más allá de lo que puedan decir su popularidad, eso es una realidad. Y de eso depende ahora la suerte de Dilma Rousseff, ¿verdad? A despecho de los errores que se ha cometido en el manejo. En este caso, yo pienso que lo que dice o lo que dicen los PLDistas no es exactamente así como tú lo dijiste, porque lo que cabe son... yo estuve presente en Pedernales cuando el presidente hizo alusión de eso. Sí. El presidente dijo, nuestros números dicen que tenemos un 64%, ¿verdad? Era una advertencia que él estaba diciendo, pero yo no estoy actuando en función de ese 64%. Yo estoy actuando como si estuviera en tercer lugar. Eso fue lo que dijo el presidente. Y hay que buscar los votos hasta debajo de las piedras. Y a seguidas, entonces dijo, ¿verdad?, la necesidad, hablando como candidato, no como candidato absoluto del PLD, como candidato de que él quería, ¿verdad?, que no se fraccionara la boleta, porque él quería su Congreso, sus alcaldías, ¿para qué? Para garantizar. Para garantizarle, un discurso sumamente muy político, para garantizarle a ustedes los grandes cambios que hay que hacer en la República Dominicana con respecto a la deuda social, la continuación de la revolución educativa, la continuación del programa de Quisqueya Aprende Contigo y todo lo que está incluido precisamente en la plataforma del gobierno, en 12 puntos importantes que él mismo ha señalado para alcanzar esos logros. Eso es lo que el presidente dijo. Yo pienso que es lo ajustado a la realidad. Pues él lo ve antes de la pausa porque hay una amenaza siempre de que si, aunque sea democrático que el Congreso tenga participación de todos los partidos, eso no garantiza de que realmente la gente tenga la conciencia clara de que un punto de nación deba ser apoyado porque lo está sometiendo el Poder Ejecutivo. Pero aquí no, aquí dice no, vamos a votar en contra porque lo está sometiendo el Ejecutivo. Sí, tú sabes que se vende mucho de que el próximo gobierno es un gobierno esperanzador. Sí. Yo digo que es un gobierno desarrollista, porque gran parte de las cosas que no se ha hecho y que hay que hacer están en marcha o se han creado las plataformas para los mismos. Y eso en sí justifica la elección del presidente Medina. Que las elecciones se ganan el día de las elecciones, o sea, valga la redundancia. El día final. La estructura del Partido Revolucionario Dominicano, la estructura del Partido de la Liberación Dominicana, fuera del tema de las encuestas y de la percepción y de todo lo que uno sabe más o menos cómo andan los números. El Partido Revolucionario Moderno es un partido nuevo, sale del PRD, no, todavía se cuestiona si tiene una estructura nacional lo suficientemente importante como para buscar ese voto el día de las elecciones y sobre todo a nivel de 4.000 posiciones que se dan acompañando a la selección del candidato a la presidencia. ¿Qué usted cree de este proceso? Mira, yo pienso que la palabra real sería movilizar el voto. El voto se moviliza. Y hay una historia, se puede hacer una historia solamente de cómo ha evolucionado eso en la República Dominicana. Yo pienso que el primero que supo movilizar ese voto fue el PRD en la campaña del 78. Tenía unos asesores venezolanos que yo recuerdo muy bien, aunque yo era teniente, ¿verdad? Pero tengo esa memoria de eso. Bueno, pero no te voy a hablar del PRD, te voy a hablar del PLD, de la historia del PLD. El PLD se han hecho peritos en movilizar ese voto de forma... Mira, tengo que hacer alusión a la parte militar. El planificador casi alcanza un éxtasis cuando de lo planificado se deriva un 80, un 90%. Claro. Es solamente ¿Un algo... éxito? Sí, un éxito, es un éxito. Quizás de forma inapropiada, pero te lo voy a decir bueno, porque el que batea para 300 es mucho. Sí, solamente se puede comparar con un orgasmo. Exacto. Es lo único que se puede comparar, eso, en el planificador. Sí. Entonces el PLD realmente han sido maestros, han ido perfeccionando esa técnica. No así, yo podría decir, otros partidos, pero el PLD son verdaderos maestros movilizando el voto. Y además, lo que se llama el voto geográfico, que es más allá,
que es el voto relacionado con los colegios electorales. Esa preparación. Yo mismo lo he observado en otros procesos electorales, cómo se alcanza y cómo se logra eso. Y ellos son maestros. Y está relacionado con su organización, el padrón de los colegios electorales con relación a las demarcaciones. Sí. Eso, y hay que ver cómo funciona esa maquinaria. Siempre ha sido así. Es más, no solamente físicamente, sino hasta por teléfono. Y te estoy hablando, quiero hablar de lo más simple posible. Cuando el encargado de la mesa X se da cuenta que fulano, que son de su partido, sí, no ha votado, lo llaman por teléfono. ¿Qué te pasa? Compañero, ¿por qué usted no ha ido a votar? O lo van a buscar a su casa y lo llevan a votar. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo electoral. Hacer a todo el mundo, claro. Todos los partidos. Cuando te dicen que las elecciones se ganan el día de las elecciones, todo el mundo piensa en comprar votos. No es eso, no es eso. Es buscar las votos. Es buscar, movilizar el voto y llevarlo a sus respectivos colegios. Es difícil porque cuando hacíamos referencia a esto que nos hablaba la gente del PLD, y la verdad que se estructuraba mucho más allá, ¿no? Sí. O sea, eso tienen un software para eso, unas redes de comunicaciones. Están al día. Hablan de que cuatro ojos para un voto. Sí. O sea, y realmente eso es como la Trinitaria. Rinden un servicio cívico, ¿verdad? Cuando usted va a una mesa, ellos le indican a un colegio electoral, a un recinto electoral, te dicen en qué mesa hay un cuerpo destinado, usted vota no importa el partido, no importa el partido. Y ahí parece como tan, parece elemental, pero es realmente importante, porque, por ejemplo, los presidentes intermedios tienen su listado ahora, de los votantes de su jurisdicción. Son 25 gente en mi intermedio, por ejemplo, dice. Entonces aquí yo tengo que, me faltan 10 gente que no han votado, que yo sé que no han votado, son las 4 de la tarde. Y lo que yo tengo que hacer es movilizarlo, como usted dice. Claro. Esa movilización, lo que le afecta, por ejemplo, en el caso de la oposición, es un problema de recursos. Y de estructura. Sí, y de estructura. Sobre todo. Pero el recurso no recursos del Poder Ejecutivo, no, recursos de los partidos. Claro. Porque eso tiene que poner los partidos. Claro. Ahí hay un tema ahí de que yo tengo que llevar a votar a esa gente. Llevarlo. General, una pregunta. Usted jugó un papel importante como mediador en el momento en que el PRD y el PRM, y antes de formar el PRM, para que eso no ocurriera, para que llegaran a un acuerdo, Miguel Vargas y el presidente Hipólito Mejía, ¿de acuerdo? Sí. Este momento no importa, pero sí el futuro, porque el futuro viene. Y yo vengo porque, como la encuesta dicen que el PLD va subiendo y el PRM va bajando, eso va a implicar un problema serio para ese partido, si fuese así. Sí. Después que pase todo esto, después del día D, ¿usted cree que eso va a volver a recomponerse y usted jugaría el mismo papel? No, pero no solamente va a recomponerse, como un quizás. Yo creo que después de las elecciones viene una gran recomposición de fuerza, producto no solamente del resultado electoral, sino de esas alianzas. ¿Qué se puede augurar con respecto a eso? Porque está pasando, no es que va a pasar. Lo que va a pasar es una recomposición del Partido Revolucionario Dominicano ahora, cuando se han descantado esas viejas corrientes que pasan ahí. Hay gente que va a salir del escenario político, no porque lo van a sacar, sino por razones de edad, etcétera. Y el mismo resultado electoral tiene que ver con eso. Entonces yo pienso que el Partido Revolucionario Dominicano tiene una gran oportunidad, ¿verdad?, de poner en vigencia ese nuevo PRD de que se ha hablado, ¿verdad?, de ese moderno PRD claro, que se ha hablado a la luz del proceso electoral, siempre después hablando de la recomposición de fuerza. Entonces tenemos que tomar en cuenta que tendremos un Partido Revolucionario Dominicano más vigoroso, en pleno proceso de reorganización y de recomposición, con la llegada de todos esos compañeros que están retornando a su partido y que seguirán retornando. La pregunta interesante sería, ¿qué va a pasar con los... ¿Tú recuerdas esa figura de la Iglesia Católica con respecto a los hermanitos separados?
a los protestantes. Ellos le llaman hermanitos separados. Es lo mismo que ha pasado en el PRD. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Verdad? Con ese triunfo que he dicho descomunal, en el que el PRD ha tomado parte, no para decidir, no para decidir el asunto de la primera vuelta, sino es parte de esa estrategia descomunal, de ese triunfo descomunal. ¿Qué va a pasar con el resto de los compañeros? Yo pienso que van a retornar a su partido, tienen las puertas abiertas ahora en un esquema más disciplinado, más organizado y sobre todo más evolucionado, porque gran parte de esas conductas e inconductas del Partido Revolucionario Dominicano en el pasado han sido fruto precisamente de una no evolución de la forma de hacer política en la República Dominicana. Y yo creo que aún eso es auspicioso. Yo siempre digo, sin tremendismo, que al inicio del siglo XX, en la época de Concho Primo, los partidos políticos tenían cada uno su ejército. Y el asunto no se dirimía a sillazo, como pasó en el PRD, se decidía a tiros, ¿verdad? Entonces, hemos evolucionado. General, el Quinta República hizo el pacto en este proceso con el Partido Revolucionario Dominicano y a su vez con el Partido de Liberación Dominicana, con este bloque. Todos los acuerdos, todas las propuestas son exactamente las mismas que los demás partidos y puso algunos candidatos en algunas posiciones. No, mire, nosotros, como tú has dicho, esa es la primera razón para acudir al pacto. La alianza que nosotros tenemos hace 4 años con el Partido Revolucionario Dominicano, que a su vez se ha aliado de forma afortunada con el Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad? Entonces, esa es la primera razón. Pero no hay diferencias en cuanto a las posiciones del acuerdo porque nosotros estamos dentro de ese acuerdo. La diferencia está en las razones. Nosotros tenemos nuestras razones particulares. Y déjame decirte que el Partido Quinta República, en su reglamento interno, prohibía de forma taxativa las alianzas con los grandes partidos de la partidocracia. Hubo que hacer una asamblea y reformarlo. Y parte de esas razones, por ejemplo, yo he dicho en muchas ocasiones, a mí me bastaría en lo personal, ¿verdad? No del partido, en lo personal, a mí me bastaría para llegar al acuerdo y apoyo al presidente Medina, la locución de La Habana. La locución de La Habana, eso me bastaría a mí. Sin embargo, también me bastaría lo que es los aspectos de la revolución educativa, lo que es la tanda extendida, las visitas sorpresa, que se las ha denaturalizado por asunto de elegancia del lenguaje. Pero ustedes recuerdan cómo denostaba esa visita sorpresa a la oposición. Claro. La hablaba brincando charcos, ¿verdad? Pero se le olvidaba que los charcos solamente existen en las clases deprimidas. En los barrios afortunados, no como decían los chineros, en la casita del barrio alto, no hay charcos. Entonces a nosotros nos bastaría. Pero además, nosotros pensamos firmemente que el gobierno o los gobiernos de Danilo Medina son una transición hacia la Quinta República, no al partido, sino a la Quinta República que la gente aspira, donde haya una Quinta República, un retorno a los ideales de Juan Pablo Duarte, donde haya no haya esa deuda social enorme que tiene el país, donde la educación, la salud y la seguridad sean aspectos concretos que no constituyan de ninguna forma la vergüenza de la democracia dominicana, que son los 6 millones de pobres que hay en la actualidad, y que con esa trayectoria, entonces, no nos cabe ninguna duda, el presidente Medina va a sacar de la pobreza, como está pasando, a grandes sectores de la sociedad dominicana. General, hay un tema que para usted también es muy apasionado porque lo ha estudiado bastante. Haití. Sí. Tenemos nuevas autoridades temporales en Haití. Sí. Hay unas elecciones temporalmente suspendidas. Sí. Tenemos un nuevo canciller que acaba de venir aquí. Tenemos problemas comunes ahí entre los haitianos y los dominicanos. En esta transformación que se espera de la República Dominicana con el nuevo gobierno, la participación de ustedes que van a ser parte del gobierno también,
¿qué usted cree que debe pasar con Haití? No, la política con Haití yo la he esbozado muchas veces, debe estar normado por el cumplimiento de la ley. No hay que ser tremendista, ¿verdad? El respeto a la soberanía haitiana, ¿verdad? Nos preocupan sus grandes problemas, porque de alguna manera tiene repercusión a nosotros, claro. Pero el respeto absoluto a nuestra soberanía, el control migratorio efectivo, tiene que ser parte del futuro de la República Dominicana y del presente también, porque no podemos soportar, eso lo ha dicho, bueno, lo acaba de decir el jefe del Comando Sur. Sí, claro. Lo acaba de decir el jefe del Comando Sur, que esa migración, eso no hay quien lo aguante. Y todo el desorden. Lo demás es, como yo digo, música de la izquierda melódica, ¿verdad? Primero nosotros, después nosotros y después cualquier otra cosa. Sí. Porque mire, realmente nosotros estamos obligados a auxiliar a Haití en sus problemas. Sí. Lo hemos hecho. Sí, solamente hay que hacer memoria del terremoto, del desgraciado terremoto Haití, pero siempre lo hemos ayudado. Lo que no han estado a la altura de reciprocar, por lo menos en intención, esa situación han sido los haitianos. Bueno. General, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esperamos que se repita mucho antes del día D. Del día D. Cuando quiera. Tiene que ser así. Sí, claro, porque ahora el general tiene que venir para los aniversarios. Me gusta compartir con ustedes. Gracias. Lo confieso. Gracias por estar aquí.